Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz y amado presente. Seas bienvenido a un episodio más de Ineludible. Y hoy, sin duda alguna, como todos los demás episodios que has estado escuchando a lo largo de este tiempo, siempre hay algo con lo cual puedes resonar y hay algo que puedes integrar. Primero, experimentar e integrar en tu vida diaria para una máxima resolución. Llámale una resolución de conflicto psicológico, de conflicto emocional, de carácter físico, de carácter espiritual, pero tenemos esta gran ventaja hoy en día en estos tiempos con esta tecnología tan bendita que nos permite acceder a la información, que el alcance que podemos nosotros llegar a obtener a través de las diferentes herramientas y prácticas en el mundo de diferentes áreas están encaminadas de una otra forma a poder enriquecer nuestro desarrollo humano, pero también nuestra experiencia espiritual. Y obviamente el día de hoy, como todos los demás episodios, pues traigo algo muy importante y especial para ti. Especial porque en la medida en la que vas adentrándote en estos temas, quizá al principio por conocimiento, pueda, sabes, contrarrestar un poco con tus sistemas de creencias, porque pues estamos en un inconsciente colectivo donde estamos programados con tantas ideas que de repente se nos complica un poco poder ampliar nuestro panorama psicológico, emocional o espiritual para adentrarnos en experiencias que para algunos son nuevas, pero para otros pues ya tenemos un ratito de conocerlas. Y justamente hoy te quiero presentar a una persona con la cual pues vengo siguiendo su trabajo ya desde hace algún tiempo. No he encontrado mucha información de estos temas en español y es por eso que me decidí a entrevistarla. Y ella es Montserrat Lepe Crochet, si es que lo pronuncié bien. Ella es chilena, es mujer madre, es fonoaudióloga y terapeuta integral, dedicada al estudio, investigación y facilitación de acompañamientos de procesos terapéuticos asistidos con microdosis de hongos psilocibes, y es también fundadora de Fundación Azul Micelio, que es una organización chilena dedicada al estudio y divulgación de información con respecto al uso de hongos psilocibes en contexto clínico terapéutico. Así es que ella es fungicultora y activista fungi. Monse, muy encantado, muy feliz de conocerte. Bienvenida a Ineludible. ¿Cómo estás? Hola Enrique, estoy bien, estoy contenta de poder conocernos también y feliz de poder participar en este espacio. Así Me que encanta. aprovecho de agradecer la invitación. No, yo fascinado de que hayas aceptado y que sobre todo el que la gente que está escuchando este audio pues se lleve algo productivo de aquí o haya cambiado algún pequeño paradigma o completamente un paradigma completo para absoluto para que pueda obviamente pues, ¿por qué no? Experimentar esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que, Monse, antes de empezar oficialmente con esta charla oficial que va a ser, cuya temática principal es microdosis de psilocibina, quisiera saber antes qué es de ti, quién eres, cómo llegaste a estos caminos, qué te llevó aquí y nos vamos después de lleno a la experiencia de las microdosis. Gracias. Bueno, como contabas ahí en tu presentación, ante todo soy mujer y soy madre. Actualmente estoy trabajando como terapeuta integral y complementaria, así que apoyo harto en procesos de microdosificación que son asistidos con hongos psilocibes. Y bueno, también paralelamente me estoy dedicando a la fundación y conformación de esta fundación que tú mencionabas, que se llama Sol Micelio, que todavía estamos en etapa inicial, pero ya con futuros planes y proyectos que se vienen como bien buenos, sobre todo que ahora hay un auge súper importante con respecto a los hongos, no solo hongos psilocibes o que contienen psilocibina, sino que también, por lo menos acá en Chile, ha habido un auge y como esto de valorizar la importancia del reino fungi como de manera general. Entonces, actualmente estoy en eso y llegué a este camino de manera así como interna, a propósito como asociada a trabajos internos bien profundos y potentes en un momento en donde por supuesto que estaba en crisis y,
Y al mismo tiempo estaba, bueno, todavía no terminaba mi carrera de fonoaudióloga, pero sí paralelamente estaba estudiando terapias complementarias, entonces ahí un poco como que se me abrió la puerta. Y todo esto gestado anteriormente por un accidente que yo tuve en la montaña, que trajo como grandes y bonitas consecuencias para mí, y una de esas tenía que ver con la apertura como a un mundo más espiritual que yo en ese momento sentí que me faltaba desarrollar, como esto de desarrollar una fe y una creencia en algo. Así que llegué como una exploración personal primero, no considerando qué era esto, y luego de mi primera experiencia se abre el mundo de los hongos, y inmediatamente con poca comprensión dije, me encantaría saber como quiénes son los hongos, y partí primero averiguando cosas relacionadas al cultivo. Y es por ahí que yo ingreso, más que querer tener una experiencia nuevamente, porque fue una experiencia súper movilizadora. No quedé con una sensación como de querer repetirla, todo lo contrario, se abrieron aspectos importantes como relacionados también, por ejemplo, a mi biografía. Entonces me di cuenta que me quedaba un trabajo personal por hacer, pero al mismo tiempo yo en esos tiempos no me daba cuenta que ya estaba abierta y en disposición como de cultivar un vínculo también a través del cultivo de los hongos, así que así llegué, y en eso estaba un poco, como en la exploración que más que nada ha sido súper autogestionada como, y también muy autodidacta, considerando esto de que no hay mucha información tampoco al respecto. No hay mucha información, pero lo que sí puedo yo decir, o sea, no hay mucha información vertida ahorita y sobre todo confiable también, ¿no? En las redes Mm. sociales, pero lo que sí creo que hay es mucha información de boca a boca a través de las experiencias de personas que lo han hecho. Cuando yo Exacto. empecé a conocer estos mundos, yo empecé a adentrarme por lo que iba escuchando, ¿sabes? De personas que lo habían hecho, de aquellos que están cultivando, de aquellos que utilizaban para uso personal, aquellos ya dedicados al área terapéutica, y me daba cuenta cómo a través de lo que escuchaba, a través de lo que ellos o ellas han comentado en sus experiencias de microdosis, sí o sí hay un cambio, ¿cómo llamarlo? Un cambio de perspectiva o un cambio de Mm. realidad, un cambio de enfoque ante aquello que venías o venían ellos experimentando. Y no sé si estés de acuerdo, Monse, pero la gran mayoría de las ocasiones en las que tenemos que dar un cambio radical en nuestras vidas es cuando las cosas no están funcionando bien en uno o varios aspectos. Y la misma necesidad, nuestro mismo espíritu desea conocer, desea experimentarse en otros lares para encontrar ese equilibrio. Y Mm. justamente dentro de las tantas prácticas, pues están las microdosis. Y quiero preguntarte, para abrir oficialmente esta temática, ¿qué son las microdosis? Para empezar por ahí. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con respecto a lo que mencionaba, completamente de que, de hecho, hablamos harto con las personas las que yo acompaño en sus procesos cuando vienen con este sentir como de estoy en crisis y necesito una respuesta. eh, Le damos la bienvenida a la crisis. Le decimos que bueno, porque de alguna forma a veces necesitamos llegar a esos puntos para poder hacer más visible o evidenciar que hay algo que necesita ser movilizado. Entonces, em, la microdosis en sí, como dentro de la información teórica disponible que hay, habla de aquel uso, como siguiendo un protocolo de ingesta de una sustancia que tiene la capacidad de generar un estado modificado de conciencia, pero en este caso el uso es una mínima parte de una dosis generalmente conocida como dosis habitual, ¿ya? Que ahí hay algunos problemas a veces o confusiones porque para cada persona las dosis, por ejemplo, medianas o macrodosis, difieren un poco y dependen de algunos factores importantes, pero sí se ha podido llegar al acuerdo con respecto como a la microdosificación, que dentro de sus objetivos es que la dosis sea subperceptiva. Entonces, em, si bien es una parte, que a veces hablamos de una décima parte de una dosis que sí tiene la capacidad de generar o modificar el estado de nuestra conciencia, lo importante es quedarnos un poco con eso, que el objetivo de la microdosificación va a ser hacer como un uso sostenido en el tiempo, siguiendo un protocolo de ingesta de una dosis que sea muy pequeña,
que yo la llamo dosis terapéutica y que potencio mucho la búsqueda de esa dosis a través de un proceso de calibración justamente para propiciar que no genere un estado modificado de conciencia. Ahora, siempre hay algo que está haciendo, hay algo en lo que está actuando, pero esa actuación o ejecución es muy sutil. Entonces, y desde el punto de vista como más personal, para mí la microdosificación justamente tiene que ver con esto, como actualmente es una nueva posibilidad también, o alternativa, para ir como en búsqueda o resolución de aquellos, ya sea como conflictos psicológicos, emocionales, espirituales, corporales. Entonces, finalmente radica en eso, como una alternativa de uso para aliviar como un poco lo que significa también la experiencia humana, que es compleja. Bastante compleja y te quiero preguntar, obviamente sabemos que en las macrodosis, en este caso particular con el tema que estamos hablando de psilocibina, en las macrodosis uno tiene experiencia psicodélica, ¿no? Uno tiene visualizaciones y demás sensaciones también dentro del cuerpo. Pero cuando hablamos de microdosis, la experiencia aquí es que no hay visión, no estás teniendo un trance psicodélico y demás. Primera pregunta que te hago de esto que estoy diciendo. Si no hay un trance, una visión, una experiencia psicodélica, ¿por qué tomar una microdosis? Bueno, dentro de las investigaciones que se han hecho, hay información que está como a favor y otra información que no sé si decir en contra, pero que sí ha como mencionado que la microdosis incluso podría tener un efecto placebo, ¿ya? Como la información disponible, no, o sea, claro, tenemos la evidencia científica de un montón de investigaciones que se han hecho desde el año 55 aprox con psilocibina. Sí hubo una persona, que de hecho yo creo que hay que reconocer su trabajo, que es James Fadiman, que empezó a hacer este levantamiento de información de un montón de usuarios de microdosificación durante, o sea, como alrededor del mundo, y se dio cuenta y pesquisó que habían elementos o puntos comunes donde las personas referían beneficios, ya sean diferentes dimensiones de la vida humana, en la energía vital, en la disminución de la ansiedad. Entonces, si bien hay personas que dicen que la microdosis es placebo, también está todo lo que se está levantando y evidenciando, y donde yo también lo he podido evidenciar en el acompañamiento con las personas que trabajo, que tienen que ver con lo que las personas están refiriendo en relación a la ingesta o el uso de microdosis sostenidas en un tiempo específico. Entonces, creo que eh, también hay mucha información con respecto a que los fármacos no están siendo útiles. Hay muchos fármacos y muchas experiencias de personas que sus depresiones son resistentes a los fármacos, o que los fármacos también tienen efectos secundarios o adversos, ¿ya? Que lo que yo más he visto que tiene que ver con, de pronto con sensaciones corporales como incómodas, o incluso alteración de procesos cognitivos como la memoria y la atención. Entonces, frente a eso, yo creo que, considerando que la psilocibina, dentro de la lista de sustancias seguras, es la que ocupa el primer lugar, tenemos una posibilidad. Por supuesto que si es guiada y la persona se informa, existe la posibilidad de que exista esta nueva alternativa o esta nueva posibilidad de ver si es que es adecuado o no para ella. Entonces, frente como a la indemnidad de la sustancia, considerando que estamos trabajando con dosis baja y que han habido múltiples beneficios, o sea, cada vez hay más personas que dicen, oye, yo hice un tratamiento o una terapia o un proceso de microdosis y fue maravilloso, o sea, ¿por qué no tomar esos relatos? Y claro, obviamente que queremos que esté la evidencia científica, ¿cierto? Es bueno hacer terapia o clínica en base a la evidencia, pero también hay algo que tiene que ver con rescatar el uso ancestral. Y aquí hay información que se tiene de hace muchos años, solo que ahora, o bueno, desde los años 50, que después separaron un poco las investigaciones, pero aproximadamente como del 2000 que ha tenido todo este auge científico con respecto al uso de psicodélicos, también nos dice algo.
hay algo que por algo también se está estudiando, porque ha traído soluciones que los fármacos que ya llevan mucho tiempo acá no están trayendo. Entonces, de alguna manera, el otro día encontré una nota en mi teléfono, no sé si la escuché, pero la encontré, la tenía escrita, que tenía que ver con esto, que no usamos hongos por desesperación, sino que ocupamos hongos por esperanza. Y yo creo que tiene que ver con eso, que la gente tiene todavía esperanzas, y es bonita esa esperanza porque tiene que ver con el uso de algo que sale de la tierra. Entonces, creo que es una buena alternativa y puede servir para alguien que de pronto ya lleva mucho tiempo haciendo ingesta de psicofármacos y no ha tenido los beneficios que quizás busca. Totalmente. Mira, yo vivo aquí en California y obviamente está por demás sabido que aquí está lo que se llama el Silicon Valley, ¿no? Dentro de varias prácticas que ejerzo por acá, pues soy instructor de Kundalini Yoga y doy conferencias y talleres y he tenido la oportunidad de tener como estudiantes, sobre todo de Kundalini Yoga, a varios directores, ¿sabes? Del Silicon Valley. Y en esa confianza que se va generando, pues muchos, diría muchísimos de ellos, están en microdosis de psilocibina y microdosis de LSD, precisamente porque la exigencia a nivel laboral que ellos tienen como creadores en rangos tan importantes, jamás van a ser suplidas esas demandas físicas, psicológicas, emocionales a través de fármacos como lo presentaste tú. Entonces, en esta nueva ponencia en donde se presentan diferentes prácticas en el Silicon Valley, el top número uno para trabajar y para tratarse y para poder fluir con armonía en sus trabajos son las microdosis. Quiero preguntarte, Monse, ¿cuáles son los rangos de medidas para que la gente sepa de lo que es considerada una microdosis a macrodosis? En términos generales, porque sabemos que no para todos se aplica igual, pero más o menos. Exacto. Bueno, dentro de la información disponible, lo que más se habla de microdosificación, perdón, tiene o parte desde los rangos de ingestas muy bajitas, que es como 0,05. Incluso he podido evidenciar con algunas variedades que han estado más potentes, incluso podrían partir desde más abajo, desde 0,03. Por eso recalco la importancia de calibrar. Hasta aproximadamente 0,20. Pero depende también, por ejemplo, si la persona al mismo tiempo es usuaria de psicofármacos, el psicofármaco inhibe la acción de la psilocibina, entonces es mucho más esperable y trabajamos con dosificaciones más grandes en personas porque por supuesto que el hongo no está teniendo como todo su potencial a nivel neurobiológico o cerebral. Entonces, ahí estaríamos más o menos hablando de una microdosificación y también, como dentro de lo que he podido también a través como de mi exploración personal, he encontrado que sobre los 0,2 o 0,25 en una persona que no es usuaria de psicofármacos o que por ejemplo no tiene un hígado muy graso, ya tiene efectos perceptivos. Entonces ya podríamos hablar de dosis medias entre 0,25 o 0,3 hasta por lo menos unos 2 gramos y ya de ahí para arriba, no sé si macrodosis, porque también está todo este concepto como de la dosis heroica, que eh, se ha como mencionado que finalmente como que la macrodosificación son dosis que se asocian o que alcanzan como un rango más cercano a los 5 gramos que sería esta dosis heroica, pero también con el tiempo yo he podido identificar que si bien existen estas tablas, es muy importante que la persona conozca cuál es su sensibilidad con respecto a los efectos de X como medicamento o sustancia o planta, eh, porque creo que difieren de persona a persona. Entonces, personalmente he podido tener experiencias muy potentes con 1,5 gramos. Y ahí me he dado cuenta que podría considerarse como una macrodosis, pero va a depender también del contexto, ¿cierto? Entonces, muy distinto hacerlo en un contexto recreativo, es muy distinto hacerlo en un contexto clínico, terapéutico, y ya estamos hablando de otras palabras cuando hablamos como de un contexto ritual o ceremonial. Entonces, pero claro, en rigor estamos hablando de que la macrodosificación aproximadamente ya es como de los 3 gramos hacia arriba. Y eso también es lo que generalmente está disponible como en la información en internet o en algunos libros. Bajo de los 3 gramos estaríamos hablando de las dosis medias y la microdosis
que encaja más o menos en el rango del 0,03 o 0,05 hasta el 0,20, 0,25, y como te decía, va a depender un poco como de cada persona, si usa psicofármacos o no, y entre otros factores. Perfecto. Monse, tengo otra pregunta. Seguramente gente que esté escuchando esto, si no es ella o él quien esté escuchando, sabrá de alguien más que esté pasando, digamos, por algún trastorno de ansiedad, por algún miedo, inseguridad, y de repente está escuchando esto de microdosis como forma terapéutica. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que hace una microdosis en nuestro cuerpo para poder cambiar nuestra percepción de la realidad y salir de un estado, digamos, de agonía o depresión a un estado de éxtasis o de paz? ¿Qué hace la microdosis en nuestro organismo? Mm. Bueno, lo que se ha evidenciado con dosis medianas o macrodosis, bueno, dentro de, como de la información quizás como más importante y como para sintetizar un poco como dentro de estos grandes descubrimientos, donde más actúa tiene que ver con esta red neuronal por defecto, que lo que hace de alguna manera es apagar esta red neuronal por defecto, que generalmente es la que está asociada como a estos pensamientos de pronto como de una imagen negativa también, como de nosotros mismos. Se ha dicho que también tiene harta relación con la formación del ego. Entonces, de alguna manera, al apagar o disminuir su actividad, estamos hablando de dosis más grandes, le da la posibilidad al cerebro a que aquellas áreas cerebrales que anteriormente no se conectaban, puedan entrar en conexión. Y la otra vez escuché una analogía súper interesante de un investigador que en este momento no me acuerdo cuál es su nombre, pero él comparaba esta red neuronal por defecto con una orquesta. Entonces decía que la red neuronal por defecto era el maestro de la orquesta, y lo que hacía el hongo que contiene psilocibina era como retirar al maestro de la orquesta, entonces la orquesta improvisaba. Entonces pasa algo así, y un poco desde ahí se ha extraído esta teoría de que, claro, al haber nuevas posibilidades, como nuevas conexiones neuronales de áreas que antes no se conectaban, existe como una nueva posibilidad, ya sea como de cómo percibo mi cotidiano, de cómo percibo mis problemas, mis dificultades. Entonces, de acuerdo a esas investigaciones que se han hecho, es que dijeron, claro, si es que en una dosis media, un poco más alta, el hongo está teniendo este tipo de funcionamiento, posiblemente a través de una microdosificación podría ser igual. O sea, de alguna manera, ahí radica un poco como a nivel neurobiológico cómo sería este funcionamiento. Y otra cosa importante tiene que ver con la forma molecular de esta psilocibina, ¿cierto? Que tiene una característica estructural muy particular que es muy similar a la serotonina. Entonces, al mismo tiempo en que pasa esto, el mecanismo por el que pasa es porque esta sustancia o esta molécula tiene la capacidad de entrar en contacto con los mismos receptores de serotonina, con un tipo de receptor que serían los 5-HT2A. Entonces, eso también es lo interesante, ¿cierto? Que nos trae información de que pensamos y nos cuestionamos que posiblemente estos elementos que están en la Tierra es como que estuviesen creados también para el uso del ser humano. Perfecto. Monse, otra pregunta. Supongamos en la parte de la terapia, ¿no? Llega alguien contigo, te cuenta y te comparte sus problemas, ya tú identificas, no sé, tendrá estrés, ansiedad, miedos, lo que sea. ¿Cómo es una sesión de microdosis? ¿Por cuánto tiempo se lleva? ¿Y cuál es el tipo de vida que tendría que llevar la persona durante su microdosis, si es que hay un tipo particular, para que pueda sentir y vivir los efectos que esta propuesta de las microdosis pues trae por sí misma? Sí, qué buena pregunta, porque generalmente a veces empezamos a hacer ingestas autónomas en momentos en que quizás en nuestra vida no es tan propicio hacer una ingesta. Entonces, em, siempre hay que procurar que, por ejemplo, si estamos pasando por un momento en donde la crisis está muy aguda, por ejemplo, si pensamos en un duelo, cualquier tipo de duelo, o en una crisis relacionada, no sé,
a un abuso, que es una temática que me llega mucho. Si es que ese evento fue hace una semana y la persona quiere iniciar un proceso de microdosificación, siempre vamos a recomendar que haya un proceso previo de trabajo antes de comenzar con la ingesta, porque el hongo tiende a sensibilizar mucho y también amplificar mucho el sentir. Entonces, cuando queremos de alguna manera disminuir algo que está muy agudo, no es necesario partir inmediatamente con la microdosificación, porque la microdosificación incluso podría incrementar o acentuar esa crisis, ¿ya? Entonces, primero, como la primera sesión, de hecho, como cuando yo recibo a alguien que tiene deseos de trabajar con la microdosis, como también estamos trabajando, en este momento recibo gente como de todo Chile, entonces es más dificultoso como la contención así presencial. Siempre investigo un poco como diversas áreas como de la condición humana, y siempre pregunto, como siempre intentamos de alguna manera como, obvio que llegar como a cómo está la persona, con qué sintomatología está, para yo también, para que eso también me sirva de información y poder determinar como qué tan bueno es comenzar con un proceso de microdosis. Entonces, em, esto a propósito de que recibimos en algún momento casos de personas que, claro, en crisis hicieron ingesta de microdosificación, y todo lo que pasó después, como todo el trabajo posterior, fue de derivación a clínicas de salud mental, porque claramente la microdosificación aquí entraba, la persona hacía uso de la dosis para disminuir los síntomas, pero teníamos el efecto contrario. Entonces, hemos podido ir identificando que hay que hacer un trabajo previo de preparación. Entonces, yo también trabajo, o sea, acompaño ese trabajo como previo de preparación, que nos permite construir como el mapa y preparar el terreno donde de alguna forma vamos a ir a ver como qué es lo que queremos ir a sembrar, ¿ya? Entonces, más o menos partimos por ahí. Y por supuesto que, bueno, yo no soy psicóloga, entonces por supuesto que hay casos en donde yo siempre tengo que evaluar si es que en verdad es un proceso o una alternativa para esa persona. A veces la persona tiene que hacer un proceso psicoterapéutico previo o hacer otro tipo de trabajo terapéutico. Entonces es importante esta entrevista inicial que nos permite determinar si es que la persona puede o no puede. Entonces, una vez que ya va a hacer la ingesta, lo que se recomienda siempre es lo que te mencionaba anteriormente, que tiene que ver con intentar encontrar esta dosis terapéutica. Y ahí hablamos un poco de los tiempos, ¿cierto? Considerando que tenemos un tiempo más o menos como de un mes o un mes y medio, en donde ya se hace muy evidente como los cambios o beneficios que el hongo nos trae. Y la extensión del proceso generalmente siempre se recomienda que no se exceda más de 3 meses, pero también es algo que evaluamos, ¿ya? Por ejemplo, si es que la persona está o ha sido usuaria de psicofármacos, como el fármaco inhibe un poco el efecto de la psilocibina, demora un poco más el cuerpo como en familiarizarse con la psilocibina. Entonces se alarga un poco más el proceso, y cuando llegamos a los 3 meses, en conjunto definimos si es que la persona continúa o no continúa haciendo el proceso de microdosificación. Pero generalmente no nos extendemos más de ese tiempo, porque el desafío posterior es llevar a la práctica todo aquello que hemos podido como generar en nuestro proceso de microdosis, llevarlo a la práctica después como al uso cotidiano sin la ingesta. ¿Sí? Ahí también es como el otro trabajo que se viene posterior, como qué es lo que pasa después cuando ya no estamos haciendo las ingestas, cómo sostenemos los beneficios. ¿Hay algún fármaco que esté tomando alguna persona y que ese fármaco sea el motivo principal para que no pueda hacer microdosis? Siempre se ha asociado el uso del litio, que tiene como muy mala interacción con respecto a la psilocibina en dosis altas, ¿Puedes compartir pero qué es litio para la gente que no lo sepa? el litio es un fármaco que ha tenido, bueno, tuvo un proceso de investigación en relación a la depresión bipolar. De hecho, mi abuela fue una de las personas, mi abuela tiene depresión bipolar, y fue una de las personas, yo podría decir, con quienes experimentaron el uso del Mm. litio. Y claro, ha tenido múltiples beneficios,
pero también hay muchos registros de personas usuarias de litio que con muy mala interacción en la ingesta de hongos y han terminado con esto que se conoce como síndrome serotoninérgico, que es este exceso elevado, un incremento elevado de serotonina en el organismo y que puede producir diferentes tipos de sintomatologías como crisis convulsiva e incluso llegar a la muerte. Entonces, siempre intentamos prevenir. Y yo igual estoy en contacto con una psiquiatra con la que, pues yo no soy especialista en fármacos y de hecho las personas que son usuarias de psicofármacos necesitan que este proceso sea supervisado por un especialista. Entonces ahí entra el psiquiatra un poco a supervisar este proceso y dentro de cosas que hemos ahí como ya estudiado y en relación también como a la experiencia que hemos tenido, con casi todos los fármacos es seguro, pero también va a depender un poco de la cantidad de miligramos que tome la persona y justamente se hace para esto, como para evitar la posibilidad de un síndrome serotoninérgico, pero como la microdosis es muy pequeña, como que hay menos posibilidades. ¿Ya? Otra historia es con la macrodosis, en donde ahí hay que tener mucho cuidado. Fuera de los fármacos o del fármaco que acabas de compartir, ¿quién no podría hacer microdosis bajo un contexto psicológico emocional si es que fuese el caso? ¿Quién no podría? Mira, siempre se ha hablado como de estos perfiles psicológicos relacionados como a la esquizofrenia, o a un trastorno bipolar como muy fuerte, eh, pero ya hemos tenido referencias, incluso cuando hemos hablado como de evitar el uso del litio y la microdosis juntas, porque hay como más, es un fármaco más propenso al síndrome serotoninérgico, estamos teniendo, hemos recibido como registros o referencias de personas que han comentado que han hecho procesos de microdosificación, incluso teniendo estos rasgos como psicológicos en los que generalmente decimos como que haya cierta precaución en la utilización. ¿Ya? Entonces, antes de trabajar de pronto con etiquetas, yo creo que lo importante siempre es evaluar la condición específica de la persona y también qué tan necesario es o no que lo haga. Entonces siempre vamos a poder recomendar la no utilización, por ejemplo, en personas, claro, si es una persona que tiene esquizofrenia y, y que está en un momento en donde la esquizofrenia está como súper mega activada, no vamos a incrementar el uso o no vamos a potenciar el uso de la microdosificación porque es posible que la persona no quiera quizás cumplir con los protocolos de calibración de la dosis y quizás quiera trabajar con una dosificación más alta. Entonces, por supuesto que aquí la información es muy, muy importante y siempre tenemos que tener precaución con estos perfiles psicológicos que un estado modificado de conciencia podría alterar aún más su condición como mental. Entonces, claro, si es que tuviésemos que hablar como de prevención o de personas a las que no recomendamos el uso, creo que las personas que tienen esquizofrenias o trastornos bipolares de pronto tendrían que tener quizás un poco más de precaución. ¿Hay alguna preparación a nivel físico, es decir, alimentación o algo referente para poder preparar a la persona a una microdosis o no tiene nada que ver la alimentación? Sí, sí. O sea, yo creo que dentro como de estos modelos de salud que se están intentando propulsar actualmente, está este modelo de salud que está como enfocado en lo integrativo. Entonces, siempre yo comento de esto como de considerar que el proceso de microdosificación finalmente es un proceso de aprendizaje, en donde también em, estamos llevando a cabo un hábito. Entonces, también vi en algún momento en mis acompañamientos iniciales, donde todavía esta noción no era tan importante, donde las personas solas empezaban a cuestionarse sus hábitos. Entonces, claro, después empezó a crecer un poco el tema de la información y por supuesto que si estamos trabajando en pro de nuestra salud mental, sabemos que hay elementos que tienen implicancias en la salud mental, como por ejemplo nuestra información, o sea, perdón, nuestra alimentación, y hay información con respecto a un eje muy importante que es el eje intestino-cerebro-microbiota. Entonces, idealmente vamos a intentar generar todos los
como las instancias o herramientas que favorezcan este proceso de microdosis, y la alimentación es un elemento importante, considerando la importancia de cómo está nuestra salud como microbiana en nuestros intestinos y cómo eso implica a nivel cerebral y en el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, una preparación previa ideal es intentar tener una dieta que sea como lo más baja en grasas, considerando que tenemos que tener idealmente también un hígado que no esté tan graso. Porque me imagino que tú debes saber que la psilocibina se metaboliza justamente en el hígado. Entonces, personas que tienen hígados muy bajos, muy grasos, tienen efectos menores cuando hacen uso de hongos y otras sustancias que también se metabolizan ahí. Entonces, algo que también usamos harto para poder como preparar nuestro cuerpo tiene que ver con una desintoxicación. Y ahí hay infusiones de plantas como el diente de león y el cardo mariano que están acá, no sé si allá También por acá. crecerán. También ¿Sí? por acá, sí, Ya. así es. Son plantas muy buenas para limpiezas de hígado y ahí damos todos los protocolos como de cantidad de tazas al día que tomar, por cuánto tiempo tomarlas, porque sabemos que por supuesto que no podemos abusar tampoco de las infusiones. Entonces está todo lo que tiene que ver con la limpieza del hígado, mantener una dieta como baja en grasas y idealmente también favorecer el uso de probióticos. Perfecto, qué interesante información y va otra pregunta con todo esto. Digamos que alguien ya va contigo y decide empezar, digamos, una terapia, ¿no? De microdosis de psilocibina. En promedio, porque sabemos que cada caso es diferente, en promedio, ¿cuánto dura o durante cuánto tiempo se lleva una terapia? Mm. Em, He podido evidenciar aproximadamente como en un mes, donde las personas ya empiezan a tener eh, por sí solas, empiezan a poder como hacer un reconocimiento de qué es lo que está pasando internamente y qué es lo que sienten. Entonces, hay un tiempo mínimo que recomendamos, o que yo también recomiendo, que tiene que ver con un mes, ya considerando dentro de ese mes que estamos 2 semanas anteriormente haciendo un proceso de calibración. Entonces, aproximadamente dura eso. En algunas personas se alarga y en otras personas es un poco más corto. Pero para poder hacer un trabajo mucho más profundo, en un mes se hace muy corto. Entonces, idealmente trabajamos en un plazo de 3 meses, donde seguimos un protocolo de ingesta que aproximadamente son 30 ingestas. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos hablar de ingestas o de cantidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando la persona, por ejemplo, hay personas que de manera autónoma deciden crear, porque también esto es como un proceso en donde por lo menos yo intento no imponerlo, entonces se construye con la persona que yo acompaño, y que intentamos que sea funcional para aquella persona. Esa persona puede sentir que es funcional para ella solo tomar ingestas 2 veces a la semana. Entonces, lo más probable es que vamos a hacer las 30 ingestas, pero eso va a demorar un poco más de tiempo. O sea, pero generalmente son 3 meses como máximo. ¿Ya? Eso es lo que recomendamos. No sé si tú trabajas con otros tiempos que también me puedas compartir. Sí, sí, sí. Antes de compartirte esto, quiero preguntarte, ¿cada cuándo una persona que entra a una terapia, cada cuándo consume la microdosis y por qué? Mm. Bueno, hay algo que tiene que ver con que la psilocibina no es adictiva, pero sí genera tolerancia. Esto significa que si hacemos usos diarios y sostenidos en el tiempo, en algún momento nuestros receptores van a estar copados de psilocina, perdón, porque se metaboliza la psilocibina. Entonces, de alguna manera, nosotros vamos a seguir haciendo ingestas y esto ya no va a tener efectos, ¿ya? Justamente porque se ha producido esta tolerancia. Entonces, para contrarrestar o para prevenir la tolerancia, lo que se hace es tener días de no ingesta entre una toma y una toma. Entonces, hay diferentes protocolos. El que más se conoce es justamente del autor que mencionaba en un principio, que es James Fadiman, en donde él
crea un protocolo que tiene que ver con esto, como el poder prevenir la tolerancia al hongo, y ocupa un día de ingesta, luego 2 días donde no hay ingesta, pero sí es posible observar los efectos residuales, y nuevamente al tercer día hacemos ingesta. Entonces, por ejemplo, si una persona parte un lunes, continuamos el jueves. Y hay otro protocolo que es bastante conocido, que es de Paul Stamets, este micólogo que crea esta fórmula nootrópica junto a otro hongo que es adaptógeno, que es el melena de león y la niacina. Y claro, él tiene otras propuestas, incluso dice que podemos tomar 5 días de microdosis seguidas y descansar 2, o tomar 4 seguidas y descansar 3. Y ahí nuevamente llego como a esto de la importancia de alguna manera como no imponer un protocolo, y que en este proceso de calibración finalmente la persona también pueda ir a encontrar cuál es el protocolo que se acomoda, bajo la base de que no podemos tomar todos los días. Ya sabemos que no podemos tomar todos los días porque si no en algún momento el hongo no va a estar haciendo su efecto y la persona va a necesitar aumentar su dosis. Lo mismo que pasa un poco como con el café, o el paracetamol o aspirina. Entonces, e incluso yo he trabajado con protocolos de ingestas de día por medio, pero siempre vamos a tener un día en donde no vamos a tomar. Sí, fíjate que acá las personas que yo he conocido, bueno, varias personas dentro del rubro de las microdosis, hay de todo, ¿sabes? O sea, Mm. nadie sigue un prototipo exacto en el cual todos se basen. Y conozco gente que lo hace, de hecho, gente en Silicon Valley que lo hace todos los días, es decir, se van a 30, 40 días todos los días. Y hay gente que lo hace un día sí, 2 días no, un día sí, 3 días no. Entonces, cada uno va probando. Y en lo que la ciencia empieza a trabajar en estos asuntos, nosotros también como científicos independientes lo estamos haciendo y sacamos nuestras propias conclusiones y se comparten las experiencias. Quiero preguntarte con esto, no sé allá en Chile como sea, pero acá, digamos, hay 3 principales formas de microdosis de hongos. Número 1 es a través de las famosas cápsulas que te dan. Mm. La siguiente es a través de los hongos molidos en miel, que sería como tipo pasta. Y la otra es té, que es lo mismo que las Mm. cápsulas, pero pues lo viertes en té y te lo tomas. De estas 3, ¿hay alguna diferencia en cuanto a experiencias, digamos, de microdosis? Y la siguiente pregunta, aunado a esta, allá contigo, ustedes en Chile, ¿hay otras formas de entregar microdosis? Sí, acá en Chile existe una nueva forma, pero primero voy a partir respondiendo a la primera pregunta que me hiciste. Con respecto como a efectos, no he tenido la posibilidad de experimentar como diferencias con respecto a los efectos o experiencias del proceso, dependiendo un poco de estos 3 modos que tú me mencionaste, como en la cápsula, o en la miel, o la cápsula vertida en agua, ¿cierto? O en un té, ¿ya? Lo que sí acá ha pasado harto, que se relaciona como a esto de los formatos, es que se ha hecho una extracción de los hongos psilocibe, y se ha extraído la psilocibina en un solvente. Entonces lo que se hace es un proceso como de maceración o extracción a través del solvente, que sería como este material que sirve para extraer los principios activos de los hongos, y se ocupa alcohol, y en otras personas ocupan alcohol y agua. ¿Cuál es el problema de eso? Que si no hacemos un estudio como científico o en laboratorio de cuánto ese alcohol está extrayendo, nos cuesta un poco más calibrar. Y de hecho, hay algo que ocurre, que yo creo que tiene que ver por la desinformación justamente de eso, y porque las personas que facilitan este extracto tampoco tienen mucha claridad de ese contenido en porcentaje, que la mayoría de las personas que han llegado en microdosis con crisis amplificadas o aumentadas, justamente ha tenido que ver o ha estado implicado estos extractos. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es la mejor forma, para mí en lo personal tiene que ver con el hongo pulverizado. Así intentamos, por ejemplo, que las dosis sean lo más similares unas de otras, pero también, por ejemplo, esta posibilidad de sentirle el sabor al hongo es muy beneficiosa, porque el organismo entero, hay un mecanismo que tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? Que yo veo un alimento
o un remedio, una sustancia, y mi cuerpo entero ya se está preparando. Tiene que ver con la etapa como anticipatoria, que existe dentro de, como de las fases de la alimentación humana. Entonces a mí me gusta harto propiciar esto de que la persona de alguna manera vea lo que está usando, aunque esté en polvo, que vea que es un hongo, porque acá no tenemos psilocibina sintética, acá usamos hongos, solo los pulverizamos, pero la posibilidad, por ejemplo, de sentir el sabor también nos podría entregar otra experiencia, que tiene que ver ya como con el contacto con el hongo a través del sabor, de cómo mi cuerpo se prepara. Hay información digestiva que va hacia el cerebro, entonces es como que me pongo en sincronía previa antes de hacer la ingesta, corporalmente también. Entonces, lo único que podría decir como que nos ha llamado la atención hoy, y a mí también en particular, tiene que ver con el uso de estas gotitas de extractos que están, el solvente que se ocupa es alcohol. Entonces de pronto no es tan necesario ocupar el alcohol, considerando que la psilocibina es hidrosoluble, entonces nosotros la podemos poner en un vasito de agua y el agua va a tener este poder de extraer sus principios activos y nos podemos tomar el agua y vamos a tener los efectos de la microdosis o de una macrodosis. He escuchado por acá, bueno, me lo han preguntado muchísimas veces, una vez que se ha compartido esta información de lo que son las microdosis, qué es lo que te va a trabajar, qué es lo que va a cocinar en tu cuerpo. Me han preguntado mucho y te lo pregunto yo a ti. Eh, ¿No me puedo hacer adicta a esto? Si estoy en microdosis, ¿puede caber el riesgo de hacerme adicto y depender de las microdosis de psilocibina? Mm. Buenísima pregunta, porque veníamos de esta información de que la psilocibina no era adictiva, hasta yo creo que un tiempo que empecé a recibir personas que hacían procesos de microdosificación por 2 años, con dosis altas. Entonces dije, wow, aquí obviamente que se ha estado desarrollando una cierta dependencia o adicción, que si bien el hongo no la produce, la sustancia no la produce, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la microdosis está como más arriba de lo perceptual, la persona se hace dependiente de habitar su cotidianidad en un estado amplificado de conciencia, aunque sea leve. Entonces, ahí hay un elemento súper importante que tiene que ver con que la persona o podría estar evadiendo su rutina o su cotidiano, o está necesitando el estado amplificado de conciencia para enfrentar su vida. Y también o sea, claro, ahí podríamos decir como hay algo que está pasando con esta persona en particular. Lo he visto en muy pocos casos, pero sí me ha llamado la atención y me trae información con respecto como de qué está pasando acá. Entonces, se abre una ventana como de investigación de la historia personal de esa persona, de cómo está, y lo he visto, claro, en personas que no han recibido de pronto o una asesoría para iniciar un proceso de microdosis que sea seguro, o se han informado en fuentes no confiables, porque hay mucha información disponible como de uso de hongos y otras sustancias, pero mucha información que no es tan certera, entonces hay que tener cuidado ahí con los filtros de información. Y también otra cosa que he pesquisado es que la persona no está acompañada de un proceso terapéutico o no tiene uso de otras herramientas, como por ejemplo la meditación o el yoga, que sí son herramientas que usadas de manera como cotidiana nos entregan en algún momento un estado también modificado de conciencia. Entonces, de alguna manera ahí como que la adicción yo diría que no es tanto al hongo, sino como al efecto que nos produce la microdosis, pero cuando deja de ser microdosis. De alguna manera está pasando, y creo que en parte mi trabajo tiene que ver con eso, como de cuidar idealmente que no nos pase eso como usuarios. ¿Hasta qué punto, de acuerdo a tu experiencia, Monse, puedes decir que una persona que ha empezado su proceso terapéutico a través de microdosis eh, pueda extenderse por, no sé, llamarle un mes, 2 meses, 3 meses? Ya me hablaste del tiempo, ¿no? De la microdosificación, pero, o sea, la pregunta es, ¿habrá una persona que esté en terapia y diga,
Monse, ¿cómo yo ya sé que yo ya debo dejar esto? O sea, ya mi vida ha cambiado, ¿no? Ya veo una perspectiva diferente, mis problemas aparentemente han cesado. ¿Debo de parar o lo debo de continuar para no volver a recaer en los viejos patrones de conducta? ¿Te ha pasado Mm. eso? Sí, pasa harto y de hecho cuando nos empezamos a acercar al final de los procesos de microdosis, las personas han tenido, generalmente las personas que han tenido como muy buenas evoluciones, muy positivas y se sienten muy bien con la ingesta. Bueno, considerar que detrás de la ingesta idealmente tiene que haber un proceso que sostiene la ingesta. Entonces, tiene que haber un proceso como de escucha y de atención así súper rigurosa como de qué me está pasando y para poder ir evidenciando esos cambios. Entonces, em, claro, las personas empiezan a extender sus procesos de microdosificación, no porque necesitan o crean que lo necesitan, sino más bien porque aparece el temor de que qué va a pasar conmigo si es que dejo la ingesta. Entonces, ese temor es algo que, como al principio yo tampoco lo había identificado, lo identifiqué en mí también y lo identifiqué en las personas que acompaño. Entonces, de alguna manera, previa, hacemos un trabajo como de prevención un poco como a ese temor. Y tiene que ver con el trabajo del miedo, como a qué le tenemos miedo. Como, y claro, una de las cosas es esto como de que aparezca este sentir o esta sintomatología que no me acomoda habitar. Entonces justamente ahí la invitación un poco es como, vamos a tener que en algún momento ir a mirar a ese miedo y como dejar sí o sí la ingesta, y ahí hacemos un proceso que tiene que ver con como una bajada paulatina, ya sea en dosis o hacemos una bajada paulatina en el protocolo de ingesta que estamos haciendo, cosa de que hacemos un proceso de transición. Hacemos una transición para que la persona no experimente ese temor y pueda dejar la ingesta de manera como más segura. Entonces, finalmente hay varios elementos que confluyen, que tiene que ver con el trabajo de la seguridad personal, el trabajo del miedo. Y hay otra cosa súper interesante también, que tiene que ver con esto de poder escucharse y que tu mismo ser como interno, ya sea como también tu cuerpo, te avise y te diga, ya es suficiente. Entonces, partimos el proceso de microdosificación fomentando la atención como, y la escucha como plena hacia nosotros mismos, para poder identificar cuándo necesito subir mi dosis, cuándo necesito parar, cuándo continuar. Entonces estamos en cada sesión vamos haciendo procesos de integración de cómo han estado las semanas con la ingesta y en conjunto vamos construyendo esto, como de qué te dice tu corazón también, tiene que ver con eso, como de escuchar también la intuición personal, la gente que generalmente también tenemos como vínculos de pronto como más estrechos como con la entidad como del hongo, entendiendo como que hay una entidad detrás del hongo, nos disponemos también como de ir a escuchar qué me dice el hongo, como hasta cuando el hongo Sí. también me dice suficiente, que es cuando pasa también como en experiencias macros en donde sentimos que tenemos diálogo con entidades, no sabe, hay gente que dice como que esto es parte de nuestra psique, que tenemos un diálogo interno, que es con el hongo, independiente de con quién sea, que sea significativo ese diálogo y podamos aprender cómo a escucharnos y tomar decisiones con respecto a qué nos está diciendo, por ejemplo, el cuerpo. Y el cuerpo es un canal que es muy útil, solo que a veces estamos muy desconectados del cuerpo, entonces no sabemos qué necesitamos, ni cuándo seguir, ni cuándo parar. Entonces, es bonito como hablarlo previamente a hacer el proceso porque la persona inmediatamente entra en esta sintonía como de, ah, tengo que de pronto ir a escuchar mi cuerpo y ver qué me dice también. Y bueno, hay otros casos en donde, por ejemplo, estamos en pleno proceso y la persona sufre un evento importante, ya sea traumático o un efecto que afecta mucho su emocionalidad y la persona autónomamente dice no voy a seguir con la ingesta o han seguido con la ingesta y no les está haciendo bien, entonces eh, hay algo ahí importante que me gusta recalcar que tiene que ver con la autonomía. Hay personas que me dicen, oye, me pasó esto hace 2 semanas, tenemos sesión, pero no he tomado mi ingesta, decidí no hacer mi ingesta. Entonces ahí tiene que ver, yo digo,
súper porque escuchaste. Te escuchaste a ti, lo que en verdad te estaba pidiendo es como no hacer la ingesta justamente por este efecto de pronto como sensibilizante o más potenciador. Fíjate que una de las prácticas que yo recomiendo, ¿no? Cuando estoy en alguna sesión o terapia, yo inicialmente lo escuché hace muchos años y es algo que me había llamado la atención, que era llevar un diario. Cuando la persona empieza, es que Mm, lleve un diario registrando todo lo que está pasando con la mayor capacidad de detalle posible, porque con el paso del tiempo posiblemente pues, nuestra memoria a veces no se presta para recordar quizá lo que hicimos ayer todo el día, pero si lo registramos mm, sí. Pero aún más importante, o lo que yo le veo más peso todavía, es que puede ser una opción que lo escribas, pero para mí algo que pesa un poquito más es que te grabes, porque cuando te grabes te estás observando completamente en tus pasiones, en tus reacciones, en hoy me mm, sentí así, asado, tu tono de voz, y eso obviamente hace que sientas mucho más conexión y clic con lo que estás llevando en tus experiencias. Por otro lado, por acá, algo que yo también aconsejo muchísimo es que, y lo digo no nada más en la parte de microdosis, pero también lo comparto desde la práctica Kundalini Yoga o ciencia cognitiva germánica o cualquier otra terapia, es que no veamos a las microdosis o a las clases de yoga o a las meditaciones como nuestros motores que van a resolver nuestros conflictos, sino es mm, meramente el poder observar desde otra perspectiva, desde otro semblante, qué es lo que estoy creando en mi realidad y que necesito, obviamente, hacer un cambio, y que estas herramientas son herramientas, más no son la transformación de nuestra realidad, porque me he encontrado tantas veces de quiero hacer microdosis porque quiero cambiar, quiero que mi vida cambie. Espera, creo que no estás con la persona correcta ni con la terapia correcta, porque mm. desde mi perspectiva no hay terapia que te vaya a cambiar. Es meramente esto para que esto que vas a empezar a trabajar empiece a cambiar a través de tus neuroreceptores una percepción diferente y tomes acciones diferentes y dejes de repetir los mismos patrones de conducta que te tienen hasta el día de hoy queriendo una terapia de microdosis. Entonces, durante el proceso de microdosis por acá, empezamos, ¿no? Con la toma o con la ingesta y después vamos evaluando a través de los videos, pero también yo comparto o invito a que hagas práctica diaria espiritual de la índole que sea, vete a caminar, vete a meditar, vete a hacer zumba, vete a hacer reiki, o sea, vete a hacer algo que también te ayude a complementar y ve, por supuesto, cerciorando y tomando nota al respecto de todo esto que está pasando para que tú misma, más allá del terapeuta, porque al final tú misma y tú mismo eres el que te vas a conocer más que nosotros, o sea, nosotros nos puedes decir algo en la terapia, pero tú no te vas a engañar cuando llegas a tu cuarto y estás en tu agonía, en tu soledad, y te presentas con el terapeuta así como que, mejor no le digo esto que pasó y voy a hacer Mm, como que me dé más dosis, a ver si la dosis me va a quitar esto. Entonces, mm. creo que los videos y estas terapias nos ayudan, el complemento de las prácticas nos vayan a potenciar directamente esto que estamos haciendo. Y quiero preguntarte con esto, esto que también bailaba, que te acabo de comentar. Hay mucha gente que me ha preguntado, oye, fíjate que pues yo en este país en donde estoy, no hay terapeutas que pues obviamente me den microdosis. ¿Puedo yo cultivar mis propios hongos? Y si es así, tú sabes cómo. Y ahora yo te regreso la pregunta a ti. ¿Se puede? Y si se puede, ¿cómo se hace? Mm. Bueno, la dimensión del cultivo es una dimensión que para mí es muy cercana porque como te contaba anteriormente, yo aparte de iniciarme como en este camino, a través de la ingesta, fue inmediatamente a través del cultivo. Entonces, es muy importante antes de cultivar revisar cuáles son las leyes con respecto como a esa temática en particular en el país donde, o en el territorio donde habitamos. ¿Ya? Por lo menos acá en Chile, em, la venta de insumos para el cultivo, y que también eso es muy raro, porque la venta de insumos para los cultivos no son ilegales, pero el cultivo es ilegal. Entonces, claro, por ejemplo, las esporas son comercializadas como esporas para microscopía y la tienda que vende esas esporas no se hace cargo del uso que el cliente o la persona haga de este material. Entonces, em, la especie Psilocybe cubensis es una de las especies que está como mayor esparcida a nivel mundial, como está como en casi todos los territorios del planeta. Y, y si bien tiene como un clima específico donde crece, que por ejemplo acá en Chile esto no se da de manera natural, sí es posible su cultivo a través de la creación de un ambiente que imita las condiciones naturales de crecimiento de los hongos. Entonces, em,
a mí me gusta harto esto a propósito de que te comentaba como de establecer un vínculo con los hongos y no solo como con la psilocibina, que las personas puedan tener un trabajo de implicancia y también de autogestión de su salud a través del cultivo. El cultivo ha sido una súper buena herramienta, incluso una herramienta terapéutica, porque las personas se ven enfrentadas, por ejemplo, a las contaminaciones, eso los frustra, entonces aparece el tema del trabajo de la frustración, cuál está siendo mi tolerancia a esa frustración, si es que hay perseverancia o no, si es que hay paciencia en el cultivo, entendiéndose como este ciclo biológico en donde tenemos que sembrar o inocular la espora y luego entregarle todo el medio y las condiciones para que esta espora germine, se desarrolle y fructifique. Es un proceso que requiere un tiempo, entonces hay que considerar hacer presencia de eso, tener paciencia, autoeducarse, autoinformarse. Nos invita también, por ejemplo, a, a cultivar también como la dimensión social, porque empezamos a compartir material, hacemos preguntas, tenemos dudas con las personas, entonces es muy factible el cultivo de hongos a nivel mundial, está lleno de venta de kits de cultivos y es mucho mejor cultivar y saber qué nos estamos llevando al cuerpo y a la boca que comprar por ahí. Entonces, de alguna manera, esta autogestión al acceso de los hongos, de alguna manera también como que beneficia, por ejemplo, el no tráfico de sustancias y genera mayores implicancias con respecto a que estoy siendo gestor, estoy siendo autogestor también de mi salud. Entonces, siempre es importante revisar las leyes, tener precauciones y cuidado, ser muy pulcro a la hora del cultivo porque son elementos, ambientes y sustratos que son propicios para otros hongos y bacterias. El ambiente está lleno de hongos y bacterias, entonces eh, ahí la invitación es a leer, a informarse. Es muy posible partir desde cero también, sin la necesidad de comprar un kit. Entonces, se puede, sí se puede hacer. Vamos a hacer una pregunta también que me han hecho y te la quiero preguntar a ti. ¿Hay alguna edad mínima para empezar a tomar microdosis? Mira, hay usos ancestrales de ingestas no solo de hongos, sino que también de ayahuasca, en donde incluso a bebés se les han dado dosis, Desde pero yo embarazadas, siempre, desde embarazada, ¿cierto? Madres lactando, donde se sabe que podría haber, pariendo. pariendo, sí, qué bueno que lo trajiste. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con la narrativa que utilizamos y considerar los contextos donde estamos. Entonces, por ejemplo, yo aparte de las cosas que hago, también soy asesora de lactancia. Entonces, es una pregunta frecuente como, ¿podré yo hacer uso de microdosis considerando que podría haber un traspaso a través de la leche a mi bebé? Entonces ahí entramos en esto de, wow, estamos trabajando con una persona, con una personita, como que también está implicada y esa persona no ha tenido un poco como, quizás, claro, acá en Chile no ha tenido el desarrollo como cultural que, que podríamos mencionar, por ejemplo, en el Perú o en México, en culturas que llevan años ya, como vinculadas con estos enteógenos. Entonces, es difícil como poder posicionarse al respecto. Yo siempre voy a ir por el camino de la prevención, pero de que también, por ejemplo, si estamos hablando de menores de edad es mejor que los padres estén al tanto de esa ingesta y si los padres están de acuerdo, de alguna manera ellos son los que asumen la responsabilidad de la ingesta de su hijo, en este caso menor de edad, hijo o hija. Entonces, de manera preventiva yo sí recomiendo y también recibo personas que son o tienen edades sobre los 18 o ya sobre los 21 años, cosa de que haya como autonomía también. Y siempre partimos desde los procesos educativos. Ha habido interés en chicos de 18 años y vemos que
es claro, están en la búsqueda de algo y creen que el hongo podría ser beneficioso, pero en verdad encontramos que quizás pueden existir otras alternativas, y si bien sabemos que son elementos seguros, o que el hongo es una sustancia segura, siempre igual es mejor prevenir. Por lo menos acá en Chile estamos trabajando en terrenos que son súper ilegales, entonces hay que tener mucha precaución para no meterse ahí en problemas, sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos conformando la fundación, nadie de la fundación podría, o sea, la idea es que no tengamos conflictos legales porque si no, no podríamos participar en nuestra fundación. Entonces, idealmente prevenimos y las ingestas, idealmente para mayores de 21 o 18 años. Pero sí hay muchos reportes, acá también reportes maravillosos de madres embarazadas haciendo uso de microdosis, después en lactancia, también a sus hijos, sin como efectos adversos que sean como visibles. Entonces, también eso nos trae información súper valiosa, así como también la información valiosa que tenemos de esto que comentábamos, que por ejemplo el uso de ayahuasca en personas embarazadas, ahí también hay mucha información que podemos integrar. Entonces la idea siempre es hacer como un sincretismo desde los usos más ancestrales al uso científico, clínico, terapéutico que tenemos acá más en el occidente, y crear algo ahí como que vaya como en equilibrio, siempre a través de la educación y de la información. Fíjate que cuando yo he estado acá con personas o papás que quieren enviar a sus hijos y demás, primero les digo que van ellos. ¿Para qué vas a enviar a tu hijo si no sabes ni a qué va, ¿no? El proceso es invitarlos y que aparte pues sea un trabajo, si es el caso, y que no estamos recomendando que lo hagan, es meramente compartir nuestras experiencias, pero sería también algo interesante que la familia lo hiciera si están en la misma sintonía y que entre todos puedan experimentar, obviamente, el trabajo de esta experiencia. Monse, te quiero preguntar también, en estos casos de psilocibina, eh, ¿habrá un momento en el que alguien, a través de la experiencia psicodélica, perdón, a través de la experiencia de la microdosis, de repente tuviese el deseo, por curiosidad o por potenciar, de irse a tomar una macrodosis, a tener la experiencia psicodélica y después continuar con su tratamiento de microdosis sin que altere su proceso terapéutico con microdosis? Mm. Eso es un deseo que aparece harto dentro de los procesos de microdosificación, sobre todo en personas que no han tenido experiencias con hongos o quieren tener experiencias con hongos, pero los asusta. Entonces, la microdosis ha sido un súper como buen medio o un medio seguro para familiarizarse con los hongos, ¿ya? Y claro, en algún momento las personas dicen como, hoy estoy teniendo como el deseo, o siento, a otras personas refieren que sienten como el llamado. Entonces, siempre le vamos a prestar atención a eso y vamos a preguntarnos como desde dónde está naciendo esa necesidad, desde dónde está surgiendo ese llamado. Y es muy difícil que hagamos un proceso de microdosis y tengamos una macrodosis que no afecte nuestro proceso. Generalmente son las experiencias psicodélicas en dosis más altas, son experiencias bastante removedoras que nos traen mucho material. Entonces, cuando aparece un poco este deseo de querer hacer una macrodosificación entre medio de un proceso de microdosis, siempre vamos a la escucha y a ese llamado y podemos construir de alguna forma como un protocolo y poder determinar. Entonces, en ocasiones, algo que yo aplico harto es terminar mi proceso de microdosificación con una macrodosis, cosa de que condenso todo este proceso y también recibo toda en esta experiencia un poco como después con un proceso de integración, por supuesto, hacia dónde conduzco ahora mi proceso. Y muchas veces las personas que tienen ingestas macro dentro de un proceso de microdosis son experiencias, como te decía, súper removedoras, experiencias muy potentes. Entonces hacemos procesos como de bajada de esa experiencia. Si la persona necesita ir con un especialista o alguien que tenga más experiencia en procesos de integración, derivamos para que hagan un proceso así detallado de integración. Y generalmente no continuamos con la microdosis porque aparece mucha información que la persona dice, en verdad, no necesito de hacer más ingesta,
para seguir trabajando estos aspectos porque la macrodosis ya me los entregó. Siempre vamos ahí como tanteando el terreno y evaluando la posibilidad de seguir, aparte porque en una macrodosis nuestros receptores quedan copados de psilocina, entonces vamos a tener que esperar un tiempo también para que eso se regule, se limpie y continuar con la microdosis. Si continuamos inmediatamente, la microdosis lo más probable es que no nos haga mucho efecto. Estamos pasando de una dosis amplia a una dosis muy pequeñita. Entonces, algo que ha pasado a propósito de estos temores que te decía, cuando nos acercamos al final de nuestros procesos, la persona tiene una ingesta más alta que ni siquiera es macro, no estamos hablando de 5 gramos o 4 gramos, de repente con 1 gramo basta para hacer este proceso como de cierre simbólico de mi proceso, y en la misma experiencia, de alguna manera, entramos en la experiencia para poder también obtener la respuesta de si tengo que continuar o no tengo que continuar. Entonces la persona va al encuentro de que también pueda resolver esa duda o ese cuestionamiento interno, y generalmente las personas dicen, suficiente, aquí terminó mi proceso, con esto me quedo, esto me llevo, esto condenso, esto integro, sigo mi trabajo acá. Y por supuesto que después de unos meses, si la persona siente ese llamado a volver a realizar un proceso de microdosis, vuelve, que también ha pasado, y es muy bonito como volver a acompañar a una persona en su otro proceso de microdosificación. Me imagino. Sé que estamos hablando de microdosis de psilocibina, pero en términos generales, porque eso se puede prestar obviamente para otro podcast, es el mismo proceso de microdosis, tanto en LSD como peyote o como San Pedro, al igual que las microdosis de hongos, o son experiencias completamente diferentes. Mira, yo en particular no tengo experiencias, por ejemplo, con San Pedro, con peyote o LSD en microdosificación. Entonces, desconozco si es similar desde mi experiencia personal, ¿ya? Sí, he leído mucha información y generalmente se recomienda como lo mismo. También hacer un proceso de calibración de la ingesta, ocupar más o menos los mismos protocolos, ¿cierto? Sus moléculas también tienen funcionamientos bastante similares a las moléculas de la psilocibina. Entonces, por ahí sí, como desde la teoría yo lo conozco, y también desde el compartir con otras personas que han hecho procesos de microdosificación, con otras plantas de poder o con otras sustancias, acá por lo menos en Chile gente conocida, en donde han hablado de que hay sutileza, hay como diferencias con respecto a qué estamos, con qué nos estamos vinculando, y tiene que ver un poco con eso también. Entonces, por ejemplo, el uso de San Pedro podría, por supuesto, tener otras implicancias a nivel internas, porque estamos hablando de que hay otra entidad ahí particular. Por ejemplo, lo mismo si es que hacemos, por ejemplo, microdosis de ayahuasca, que la otra vez encontré un estudio donde lo hacían, no he sabido más información, pero hay una entidad personal también Aquí hay dentro de... muchísimo. Aquí hay ¿Sí? una gran variedad de LSD, de peyote, de ayahuasca, de San Pedro, de psilocibina y demás. Monse, ¿por qué tú haces microdosis? Creo que es un terreno en donde personalmente he tenido muy buenos beneficios, como he podido experimentar, a propósito de esto que tú mencionabas, de que las personas a veces llegan con esta sensación de como que estoy depositándole mucha responsabilidad al hongo, entonces como que estoy mal y quiero comer hongos o hacer una microdosis de psilocibina para que me cambie la vida. Siempre intento recalcar la importancia de entender este proceso como un proceso de responsabilidades compartidas. Y creo que la microdosis invita mucho a la ejecución de que yo tengo que hacerme cargo también de este proceso. No va a venir el hongo aquí a resolver mis conflictos, hay algo que yo tengo que hacer, y me gusta mucho que este quehacer sea cotidiano, ya que a veces con las macrodosis como que nos damos un día para hacer una macrodosis intensa, podemos hacer un proceso de integración, pero también podríamos decidir llegar hasta ahí y no continuar. La microdosis siento que es una invitación cotidiana a ejecutar y ver una manera distinta como de habitar esta cotidianidad, em, em, como de manera diferente. Entonces yo siento que
que para mí personalmente eso ha sido muy beneficioso, porque también estoy en el constante aprendizaje en donde me veo muy floja o me veo con poca energía y de pronto aparece la microdosificación y ya me pongo en disposición, como entro en mi proceso y ya inmediatamente entro en sintonía con la práctica de hábitos distintos y me empiezo a sentir mucho más feliz, me empiezo a sentir mucho más contenta, estoy ahí revisando mis asuntos internos, pero siento que la microdosis nos invita como a tomar responsabilidad de hacerse cargo. Entonces, desde manera personal y también desde como terapeuta, como persona humana, con mis traumas y mis heridas, siento que hay es una herramienta muy poderosa, muy útil, y yo creo que desde ahí, como valorizando y reconociendo esa utilidad y ese poder, es que yo también decido como ser como acompañante de procesos de microdosificación y siento que en este momento es como dentro de lo que más estoy haciendo tiene que ver con eso, más que con la macrodosis, por ejemplo, donde yo también siento que hay un camino en relación a la macrodosis que también me falta recorrer, y por algo también no ofrezco actualmente esos acompañamientos, incluso considerando que tengo como una pequeña formación como de psicoterapia asistida con psicodélicos que está orientada al uso macro, pero creo que en este momento estoy resonando mucho con la microdosificación a propósito de las maravillas y me tiene asombrada en relación como a las cosas que he podido ir observando. Y yo creo que viene desde ahí. Acá algo en particular que coincidimos varios es el desarrollo increíble y potenciado, sobre todo aquí en el área del Silicon Valley, de lo que es el flujo de creatividad. Eso fue a mí lo que me hizo entrar, de hecho, cuando alcé la mano para intentar o practicar o trabajar con las microdosis de psilocibina, era precisamente el proceso creativo, cómo es que va cambiando totalmente la forma en la que antes hacías una tarea, una práctica, y cuando estás en microdosis de repente se te abren un montón de posibilidades. Mira, cuánta gente no conoces en el mundo, o tú misma o yo mismo, que necesitamos sí o sí en algún momento de nuestra vida creatividad, porque si no nos estancamos, nos aburrimos y de repente podemos caer en locura, ¿no? Así es que por eso la creatividad por acá, al menos de este lado, es uno de los puntos principales y bueno, obviamente la parte emocional y demás, ¿no? Eh, para ir cerrando la entrevista, Monse, ¿hay algún libro o libros que recomiendes en español o documentales o películas que nos ayuden a adentrarnos más en estos temas? Mm, Bueno, hay algunas páginas en internet que son bastante informativas, pero siento que igual se quedan un poco como cortas. Entonces siempre es mejor como hacer una integración de diferentes elementos con respecto como al uso de enteógenos u hongos, en este caso que estábamos como yéndonos a la especificación con el uso de hongos en microdosis. Y claro, está todo lo que podemos encontrar en internet y es interesante intentar como ir a páginas que sean más específicas. Hay una página que a mí me gusta mucho porque entrega mucha información que si bien siento que a veces está un poco corta, eh, es que no sé si la conoces, que se llama The Third Wave, que es la tercera Claro que ola. sí, claro que Ya, sí. ahí incluso ofrecen un curso de microdosificación y puedes estar acompañado en ese proceso. Yo en particular no lo he hecho, pero sí he podido tener la posibilidad de acceder como a la información de ese material y siento que es un material muy, muy completo. Entonces, si es que no estamos tan familiarizados con la microdosis y el Internet es nuestra herramienta como que por supuesto es donde podemos tener mucho acceso a información, The Tearweight creo que es una buena herramienta. Está el libro La Guía del Explorador Psicodélico, que también es como un súper libro como para iniciarse. Una Biblia, sí. Sí, y hay uno muy bueno que es de Michael Pollan, que se llama Cómo cambiar tu mente. Esa es una belleza el libro. Sí, es una investigación preciosa, sí. Fracaso el libro, sí. Creo que esos son buenos libros como para partir, también como para entender, ¿cierto? Y conocer la historia. Yo creo que eso es muy importante dentro del uso de algún elemento, sustancia, planta que queremos hacer o ser como usuarios de ella, es conocer la historia y de por qué actualmente tienen estas potencialidades. Entonces yo siento que, por ejemplo, esas páginas reúnen un poco todo, como la información quizás como más metodológica,
El de Michael Pollan, de Cómo cambiar tu mente, también es toda la investigación como histórica, entrega mucha información con respecto a experiencias personales, después habla de cómo funciona la psilocibina a nivel neurobiológico, entonces también es muy, muy completo. Yo creo que ese es un muy, muy buen libro. Y bueno, La guía del explorador psicodélico, donde James Fadiman entrega mucha información importante con respecto al uso de sustancias en macro y microdosificación, y también ahí entrega como también información con respecto a qué elementos son importantes de considerar en una ingesta, como todo lo que tiene que ver con el set y el setting. O sea, hay elementos importantes con los que familiarizarse antes de hacer una ingesta, ya sea como en micro o en una dosis media o en una macrodosis. Sí, de hecho, este libro que tú mencionas, justamente este, para la gente que esté viendo en YouTube lo puede ver. Para mí es el libro base. Cuando a mí me pregunta algo que me recomiendes, es el primero que me salta a la mente, porque pues, es un montón de información que la verdad va a ayudarte. Aquí sí explicado a nivel científico, a nivel experiencial y demás, qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo, por qué va a funcionar, por qué no puede funcionar también y demás. Así es que, bueno, gracias por las recomendaciones. Y Monse, antes de cerrar la entrevista, usualmente le hago una pregunta particular a cada entrevistado y te la voy a formular a ti, y es la siguiente. ¿Cuál es la lección más importante de vida que has tenido y que quisieras compartírsela al mundo? Mm, Uy, qué buena pregunta. Creo que nunca me habían hecho una pregunta así. Creo que, Qué suerte la mía, entonces. creo que tiene que ver con el conocerse desde la mirada de el respeto y el entendimiento de que las personas, que cada persona tiene como su propio ciclo, así como los hongos en el cultivo tienen su propio ciclo de crecimiento, las personas también tienen sus propios ciclos de crecimiento, etapas también, y así como los honguitos también necesitan como de las condiciones idóneas para poder crecer y fructificar. Creo que es muy importante ir a hacer un reconocimiento interno de quiénes somos y qué necesitamos para poder desarrollarnos, y entender que eso requiere tiempo y que necesitamos vernos desde una mirada quizás, o habitar un lugar más compasivo con nosotros mismos y nosotras mismas. A propósito de esto, de que a veces nos ponemos un poco exigentes, como de que quiero ir a superar esto, quiero potenciar esto, y para todo hay un tiempo, para todo hay un momento. Entonces yo creo que dentro como esta pregunta que tú me decías, la lección más significativa para mí tiene que ver con eso, como con la importancia de hacer este reconocimiento interno que nos permite saber cuáles son nuestras habilidades, qué es lo que quiero sembrar en mí, qué es lo que quiero cultivar, qué me falta. Eso nos alivia de un montón de cosas. A veces nos enseña a derivar carga laboral, porque sabemos que en verdad ahí quizás yo no soy tan buena, pero tengo otras capacidades. Entonces creo que va por ahí. Sí, lo siento mucho que va por ahí. Monse, ¿en qué redes sociales te puede encontrar la gente que está escuchando para contactarte, preguntarte? No sé si ofreces cursos, talleres. ¿Quieres compartir? Sí, tengo una página en Instagram que se llama Simbiosis Curativa. Anteriormente tenía una que se llamaba silocibe.cl, pero me la bajaron. Así que mi nuevo proyecto es Simbiosis Curativa en Instagram, y también a través de la página de la fundación, que también en Instagram, que es Fundación Azul Micelio, y que pronto ya vamos a tener nuestro sitio web habilitado con material para compartir y actividades y proyectos como por ejemplo formaciones y talleres con respecto a la microdosis y otros temas interesantes también. Así que ahí Qué me pueden hermosura, encontrar. qué belleza. Muchísimas gracias. Bueno, Monse, ¿algo más con lo que desees cerrar? Solo agradecer el espacio. Siento que este trabajo de crear espacios así, aprovechando también la posibilidad que nos brindan las redes sociales, em, claro, si bien vemos que es como fácil la transmisión de información, hay harta responsabilidad y tiempo y dedicación y amor a los podcasts o a la creación de contenido. Y estamos en un momento actualmente como a nivel global
donde ha habido un despertar de conciencia, y qué maravilloso que existan espacios, y aprovecho también, Enrique, de agradecerte, como qué maravilloso que existan personas que se quieran hacer cargo de cultivar espacios así y ofrecerlos de manera gratuita. Yo creo que venimos de tiempos en donde el conocimiento se ha privatizado demasiado, y estamos en un momento, yo creo, como de colaboración importante. Y los hongos nos han enseñado mucho de eso. Ahí, subterráneamente, los hongos tienen redes colaborativas con árboles y plantas, y yo creo que hay algo súper interesante que ir a mirar en la naturaleza. Podemos aprender mucho desde ahí. Así que solo agradecer y agradecer la invitación. Súper contenta de haber estado aquí conversando contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y de hecho, hablando de esto de conexión con la naturaleza, quisiera terminar también o aportar en este comentario que acaba de decir Monse, que está un documental muy bonito llamado Hongos Fantásticos en Netflix. Quien no lo había visto, pues es un documental ya bastante recurrido y que vas a aprender no nada más, por supuesto, de lo que es las microdosis, pero en términos generales, el mundo hermoso, maravilloso, misterioso de los hongos. Monse, infinitamente agradecido. Yo sé que ya es tarde para ti allá en Chile y es momento de dormir, pero gracias por la información que has aportado. Todo esto, tus datos, los voy a dejar en la descripción de las diferentes redes sociales. Y pues bueno, infinitamente agradecido con todos ustedes que estuvieron pendientes acerca de este episodio de Ineludible. Información que por supuesto pues vas a poder procesar las veces que quieras, y si resuenas, que lo apliques, y si tienes cualquier pregunta, pues puedes contactar a Montserrat. Así es que muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Ineludible. Hasta pronto. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar, y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.